ciclo deportivo que venimos trayendo adelante, que le llamamos la historia y desarrollo del fútbol del interior. Y bueno, tuvimos la primera entrega con Juan Carlos Vecino, estuvo muy aplaudida porque se ve que Juan Carlos tiene mucho gusto, o sea, llega mucha gente y bueno, y generó bastante. Después también descubrí que Voces del Interior, con estas preguntas que hace a la audiencia, cuando le preguntamos, y después vamos a leer las respuestas que son bastante básicas igual, que le preguntábamos a la audiencia cómo, ¿A qué el confederación? departamento, a qué confederación pertenecía. Muchas respuestas es de que las confederaciones no organizan ningún torneo, o sea, como quien dice que están no Interactuando. cumpliendo con su Claro. tarea, hay como demanda de que las Sí. confederaciones tengan más participación. Estamos hablando de que las confederaciones vendrían a ser como la subregión, una Claro. región, ¿verdad? Pero bueno, Voces del Interior a través de estas preguntas sirve también para mostrar ¿No, a veces lo que la gente piensa no de... le tendrá que cambiar el nombre a la audición porque se está haciendo internacional, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Del ¿Qué le vamos a interior hacer? internacional. Estamos creciendo, los aportes son muchos. Y bueno, y en esto que no queremos que se nos vaya mucho más el tiempo, repasar primero que nada lo que fue la primera entrega. Y Juan Carlos, la primera entrega lo que nos hablaba justamente es de cómo se conforma la estructura del fútbol del interior, y hacía obviamente referencia a estas cuatro confederaciones que tiene nuestro país, o sea, la OFI principalmente, que son la del este, la del sur, la del norte y la del litoral, que están, bueno, integradas obviamente con distintas cantidades de departamentos, pero también hacía referencia entonces a que el fútbol admitió en determinado momento de su desarrollo más de una representación por departamentos, y entonces así estaban, por ejemplo, las ligas federadas de Colonia y la Liga de Colonia, o sea, en definitiva, distintas presentaciones por departamento. Esto nos contó al principio. Ahora va a ser una salvedad en esta primera parte, y en la segunda parte vamos a entrar a ver lo que son los estadios del fútbol del interior, para en tercer lugar empezar a conocer a algunos de los jugadores. Y ahí hay uno que a nosotros particularmente nos conmueve y mucho, que es la de la figura del Tito Di Pascua, un jugador de la selección de Río Negro, un jugador que además de ser jugador de fútbol, cosa de que está haciendo referencia un poco también a lo que fue el devenir del fútbol en general, en donde el jugador de fútbol no tenía la posibilidad de jugar al fútbol, ser pago y no hacer más nada. Era un jugador de frigorífico, jugaba los domingos y además organizaba el sindicato. O sea, tenía muchas cualidades que bueno, nosotros la queremos recuperar hoy como una anécdota, pero también como una situación de vida, ¿no? Que el fútbol nos pone por delante. Así que bueno, sin más palabras, vamos a la primera parte del informe de Juan Carlos Vecino. Muy buenos días, estimados amigos de Voces del Interior, aquí en micrófonos de CX40 Radio Fénix de Montevideo. Buenos días también a todos vuestros oyentes. En este segundo contacto que establecemos con todos ustedes participando del ciclo especial denominado Historia y Desarrollo del Fútbol del Interior, en estos primeros 100 años de vida del mismo, al iniciarlo queremos dejar una salvedad. En nuestro primer enfoque hablamos de los años fundacionales de las confederaciones del fútbol y de la OFI, que se remontaba entre los años 20, 30, 40 y 50, incluso con proyecciones con las mismas características durante las décadas del 60, 70 y 80, lo hacíamos en un rápido resumen la pasada semana. La salvedad que queremos hacer es que a partir de los primeros años de la década del 90, la organización del fútbol del interior mudó radicalmente su estructura y pasó a aceptar a los sectores 2 de cada departamento, o sea, a los sectores del interior. Entonces, de 18 participantes se elevó a 36 el número de participantes, valga la redundancia, tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubes. Eso será motivo de un próximo enfoque, de un próximo informe. Bien, entonces así conocíamos esta salvedad que hacía Juan Carlos, claro, porque en la primera parte él llegaba a solamente incluir 3 departamentos, Tacuarembó, el otro era Colonia y el otro no me acuerdo, que eran los que estaban permitidos para jugar con la doble representación. Después, en esta fecha que él alude, entonces pasan a estar todos habilitados los departamentos, llegándose entonces a 36 posibles participantes de lo que eran las confederaciones. Ahora Juan Carlos quiere entrar un poco más, avanzar un poco más, dejar atrás esta cuestión organizativa para empezar a ver los escenarios deportivos.
Y vaya que tiene trascendencia esto de los escenarios, porque ningún escenario en sí mismo es un monumento vacío. Siempre un escenario deportivo está adjunto a una hinchada. Y si hay una hinchada, entonces ese estadio y esa hinchada generan una personalidad del estadio, que allí van a ir los rivales a jugar, y entonces le va a dar una característica especial a cada uno de estos palcos, como él le dice, para mirar el fútbol. Hay demasiadas historicidad y demasiadas anécdotas en lo que tiene que ver la dificultad que tenían algunos departamentos de ir a jugar a uno u a otros estadios, porque justamente la complejidad del momento hacía de que no solamente estuviera lo deportivo, sino también rivalidades que se daban entre las localidades, y bueno, y todo eso iba a parar al escenario deportivo, al estadio, y allí se vivía entonces una verdadera fiesta del fútbol, lo que obviamente no solamente generaba un espectáculo deportivo, sino el encuentro de identidades, el encuentro de querer ganarle a tu enemigo porque vos sos mejor, o sea, todo un parangón de cosas, ¿verdad?, tan interesantes que justamente van moldeando la vida de estos ciudadanos y ciudadanas que viven en estas ciudades, porque el fútbol del litoral, por ejemplo, si vos lo ganabas te daba mucho prestigio y entonces claro que iba a parar todo eso a las identidades de los distintos pueblos. Así que ahora vamos a conocer los estadios del fútbol del interior. Hoy queremos nombrar y recordar los estadios que en cada departamento eran palco de las fiestas del fútbol del interior. Los sábados a la noche o los domingos a la tarde, lugar donde miles de personas, amantes, hinchas, aficionados al fútbol chacarero se reunían semanalmente para alentar a sus queridas camisetas del departamento. Vamos a comenzar por la Confederación del Este. Cerro Largo tiene su estadio principal, el Arquitecto Antonio Mario Villa, en la ciudad de Melo. En 33, el Estadio Centro Empleados del Comercio, en la capital olimareña. En La Valleja, el Estadio Brigadier Juan Antonio La Valleja en Minas. El Maldonado, los primeros años Maldonado fue local en el Estadio Ginés Cairo Medina. Luego de construido pasó a actuar como local en el campus municipal de Maldonado, que fue refaccionado en 1994 para la Copa América del año siguiente y que pasó a llamarse, como todos sabemos, Domingo Burgueño Miguel. En Rocha, el Estadio Doctor Mario Sobret, de la capital rochense. Y en Canelones del Este, el Estadio Municipal de Pando. En el litoral, en Artigas, se llamó en los primeros años Estadio del Paseo 7 de Septiembre, por estar enmarcado dentro de ese hermoso Parque 7 de Septiembre, en la frontera con Brasil. Después fue denominado y se llama hasta hoy Matías González, en honor al excelente zaguero artiguense que fue campeón del mundo con Uruguay en 1950 en Maracaná. En Salto, los estadios Ernesto J. Dickinson y José Bispomari fueron los utilizados por la selección salteña. Actualmente el José Bispomari es muy utilizado por el sector interior del departamento de Salto. En Paysandú, el Estadio Artigas de Paysandú, que también fue remodelado en el 1994 para la Copa de América del mismo año, del año siguiente, para albergar a la selección argentina. Río Negro, el Parque Liebix en Fray Bentos. En Soriano, el Estadio Municipal Luis María Koster en Mercedes, su capital. Y las ligas de colonia en aquellos primeros años, en aquellas primeras décadas del fútbol de la OFI, jugaban en el Parque Artigas de Carmelo o en el Parque Irineo Alberto Brito de Nueva Palmira. Nos vamos ahora al sur. Colonia jugó los primeros años como local en el campo de la Plaza de Deportes de Colonia del Sacramento y luego en el construido Estadio Alberto Supichi, que si bien no fue palco por no estar construido ainda aún de las Copa América del 95, fue palco del Sudamericano Sub-20 de fútbol y también del Mundial Sub-17 femenino. En San José, el Caston Martínez La Guarda, Estadio Caston Martínez La Guarda. En Canelones, el Estadio Eduardo Martínez Monegal. En Florida, el Estadio Campeones Olímpicos, que rememoraba las conquistas de Uruguay en las Olimpiadas de 1924 y 1928. En Durazno, Silvestre Octavio Landioni. En Flores, el Estadio Brigadier General Juan Antonio La Valleja.
en Trinidad. En la Confederación del Norte y Noreste, en Rivera, Doctor Atilio Paiva Olivera lleva el nombre de su estadio, que también en 1994 fue reformado para la Copa América del 95, que albergó la serie, el grupo donde jugaba la selección de Brasil. Tacuarembó usaba en los primeros años el estadio 18 de Julio, que luego pasó a llamarse Ingeniero Agrimensor Raúl Saturnino Goyenola. Paso de los Toros, otro estadio llamado Brigadier Juan Antonio Lavalleja. Bien, pasamos entonces así a ese repaso que hacía Juan Carlos Vecino acerca de los distintos estadios que tenemos en el país. Y bueno, algunos de ellos han sido remodelados con aquello que tenía que ver cuando se hizo aquel evento deportivo internacional acá, que fue la Copa América, sí, donde se llevó al interior varias de las series. Y bueno, entonces allí sufrieron algunas remodelaciones. Habrá tanto para hablar, yo no sé, no quisiera extenderme, pero a ustedes, ¿qué les parece esto de los estadios del interior? Bueno, creo que habría que capaz que enfocarlo de varios puntos de vista, ¿no? También como una expresión deportiva, también como un tema laboral, porque también los eventos que ahí se llevan generan espectáculos deportivos, pero genera también fuentes de trabajo, genera trabajo, en ese sentido. Entonces habría que ver desde ese punto de vista y de desarrollo cultural que también ahí se da. Digo, pensándolo todo, digo, porque a veces uno dice el fútbol, pero todo lo que genera, lo que tiene que ver con el fútbol, todo el entorno, en ese caso, todas las oportunidades que se dan, más allá después de los resultados deportivos sí, que generan otras. Claro. Sí, y bueno, y entonces como decíamos, ¿no? Decíamos estadios, decíamos hinchadas, decíamos fiesta deportiva, pero claro, para que todo eso pase tiene que haber jugadores, tiene que haber cuadros. Y para eso entonces, esa es la otra gran pata del fútbol, ¿verdad? El grandísimo social, esfuerzo que tienen que hacer los clubes del interior por mantener sus planteles, porque no es fácil tener 11 o 20 jugadores a la orden, cuando en realidad las instituciones recaudan muy pocos y las inversiones que pueden hacer son muy pocas. Entonces obviamente que la doble condición del jugador de fútbol del interior muchas veces... La remuneración no es, el esfuerzo sí es profesional, pero la remuneración no. Exacto. Es eso, como decías vos, el Tito Di Pascua, trabajaba en un frigorífico, trabajo social y a su vez jugaba al fútbol, ¿no? Casi profesional. Entonces, ¿cómo mantenés esa situación? Exactamente, y cosa que obviamente se diferencia un poco del fútbol montevideano, en donde, bueno, quizás porque justamente se permite otro tipo de asistencia del público o mayor frecuencia, el acceso a hacer caja, como quien dice, con los espectáculos, permite tener presupuestos deportivos. Ahora... en el interior la cosa es ¿ustedes totalmente recuerdan distinta? cuando aquel cuadro de Colonia había salido campeón y ahí se conoció muchísimo de los esfuerzos que tenían que hacer los tipos que iban caminando a las prácticas? ¿El de la vaca cuál era? Creo que ese era el de Colonia, no me acuerdo, pero o sea, no soy un tipo apasionado por el fútbol, debo decir, pero esta cosa me conmueve. Y es el esfuerzo que se hace en definitiva por ir a practicar fútbol, ¿no? Nosotros lo veíamos acá en Montevideo con las gurisas del fútbol femenino, con todo lo que eso, con ese estado de desarrollo que tiene el fútbol, que es muy precario todavía, y que obviamente hace que las gurisas se tengan que pagar su carrera deportiva, como quien dice. Sí. Pero en esto pasa lo mismo, o sea, y bueno, y todavía eso le da un valor agregado porque se juega por la camiseta, ¿no? O sea, el jugador que va después de trabajar a jugar al fútbol, no creo que tenga como dudas de que le gusta. Fede, a ver, recientemente, de casualidad vi que, no sé si era ayer, que llegaban al aeropuerto el fútbol femenino, sub-20, donde consiguió también, si bien no clasificó creo que para el Mundial, un buen resultado, en la verdad, fabuloso. Y realmente, y todo eso que decías vos, todo el esfuerzo, todo eso, estamos hablando que fueron a representar al país, exactamente, ¿no? Entonces esas chiquilinas, digo, todo... Bueno, pero basta también recordar la historia de Obdulio Varela y cuando organiza a los jugadores para reclamar por lo que de algún modo tenían que tener y se arma toda una corriente en torno a los reclamos, eso, y que empieza a darle la profesionalización al fútbol. Claro. Cuidado que acá en Voces del Interior no nos interesa saber si uno es mejor que el otro, si aquel le ganó tanto al otro. Acá lo que estamos hablando es como, diríamos, sociológicamente el espectáculo y abrazándolo de distintas aristas, cómo ¿no? Cambió también realmente, más allá de lo deportivo,
pero en la parte social y comunicacional, la selección uruguaya de fútbol, Sí, ¿no? sí, sí. Que antes los jugadores, la verdad, lamentablemente, y es una realidad, Es cierto. no sabían decir dos Es palabras, cierto. y hoy, la verdad, también... Tienen una mayor expresión, exactamente. Sí, tiene que mejor ver con el estudio, desarrollo cultural también, exacto. ¿verdad? Que se le Claro. exigió al Exacto, jugador no perder exacto, de vista algunas exacto. cosas, ¿no? Ojalá que el fútbol se desarrolle, porque el fútbol no solamente es competencia, es una modalidad de vida el deporte, ¿verdad? Implica alimentación, implica cuidado, es una forma de vida, una filosofía de vida el ser deportista. Sí, Ojalá que en el Uruguay podamos avanzar en Generador democracia y también generador en de el deporte. muchísimos recursos, muchísimos. Y si recursos. habrá lucro atrás de todo esto también. Bien, vamos a la última parte del informe de Juan Carlos Vecino, y que viene justamente a hablar de esto, de los jugadores de fútbol. Y hoy queremos también comenzar a recordar jugadores que marcaron épocas y glorias en el interior. Son centenas, son miles, a través de todos estos 100 años de la organización del fútbol del interior. Hoy escogimos 2 de ellos en la Confederación del Litoral, que marcaron hitos entre centenas y centenas de jugadores que brillaron en esa confederación. Primero vamos a hablar de Omar Rey, de Paysandú. En la edición 1972-73 fue el goleador del Campeonato del Litoral y marcó un hito histórico. Hizo 5 goles en un solo partido que Paysandú le ganó a Colonia 10-1. Ese mismo año fue convocado a la selección uruguaya que disputaría las eliminatorias para Alemania 1974 y ingresó en uno de los partidos de la eliminatoria contra Colombia. Y fue convocado también para las copas Lipton y Newton, que Uruguay jugaba periódicamente con Argentina en aquellos años. Inclusive en el partido de la Copa Newton, que Uruguay empató 1-1, el gol fue de Omar Rey. También fue convocado para un amistoso ante la selección de Haití. Él era suplente en aquella selección nada más ni nada menos que de Fernando Morena. Y Rey no jugaba en Montevideo, jugaba en la selección de Paysandú. Después de las eliminatorias marchó al fútbol europeo, al fútbol español, para defender al Hércules y al Burgos. Omar Rey, entonces, que hoy está con 73 años y que le mandamos un grande abrazo, es nuestro primer escogido para ser recordado aquí en este ciclo Historia y Desarrollo del Fútbol del Interior. El otro recuerdo es para otro gran actor futbolístico del litoral, Edison Tito Di Pascua, jugador de la selección de Río Negro, jugador del Laureles de Río Negro. Fue 6 veces campeón del litoral con la selección departamental de fútbol de Río Negro. Pero tenía una vida fuera del campo que lo marcaba totalmente. Ya a los 14 años trabajaba en el frigorífico Anglo de Fraiventos. En 1944 pasó a Nacional de Montevideo y ese mismo año, 1944, le ofrecen jugar en Europa, en Italia. Un club de Italia quiere contratarlo, pero él se había afiliado al Partido Comunista del Uruguay, donde militaba políticamente, sindicalmente, y informado que se iba a Italia, el partido le pide que no lo haga para continuar atendiendo los asuntos políticos de la región. Y el Tito Di Pascua, que era de partido, además de un gran jugador de fútbol, acató lo que le pedía el Partido Comunista del Uruguay y se quedó en Fraiventos. Edison Tito Di Pascua es abuelo de Lucas Torreira Di Pascua, el actual defensor de la selección uruguaya de fútbol. El Tito Di Pascua nos dejó en 1999. Que descanse en paz. Muchas gracias por la gloria. Muchas gracias por la vida, Tito. En próximo contacto, queridos amigos, vamos a hablar de los clubes más laureados del fútbol del interior. Y ya entraremos en lo que es la actualidad clubista de la organización del fútbol del interior. Un grande abrazo para todos, oyentes de Voces del Interior en CX40 Radio Fénix de Montevideo. Bien, así pasaba entonces la tercera y última parte de esta segunda presentación que nos viene haciendo Juan Carlos Vecinos del fútbol del interior, y en esta última parte entonces se refería a los jugadores de fútbol y hacía hincapié en Omar Rey de Paysandú y en el Edison Tito Di Pascua